Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. En el día de hoy proseguimos con nuestro estudio de Efesios, que ya hemos estado estudiando varias semanas, ¿no? Y vamos a proseguir. Hemos estado aclarando algunos aspectos sobre la salvación, sobre el perdón de pecados, ¿no? Y todo ello, ¿no? ¿Y qué vamos a estudiar el día de hoy, hermana Betty? Vamos a seguir hablando sobre la herencia. La herencia, ¿no? Ya hemos hablado bastante sobre la herencia, pero vamos a hablar un poco más sobre la herencia y el propósito por el cual hemos sido elegidos. De eso se trata nuestro tema, nuestro programa hoy, en esta mañana. Y vamos a leer Efesios 1, 11, 12, parte A. Ya, Efesios 1, 11 y 12, parte A, dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Muy bien, para alabanza de su gloria. Vamos a hablar, y si nosotros tenemos más tiempo, vamos a seguir hablando aún sobre el versículo 13, ¿no? Que es el sello, sobre el sello. ¿No? Y esto es muy importante sobre el sello porque hay muchas enseñanzas erróneas acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo aquí aclara en el versículo 13 qué es lo que sucede con aquellos que oyen y creen en el mensaje del Evangelio. Porque tú sabes que en nuestro contexto hay bastantes personas que dicen que solo algunos tienen el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Y la Biblia nos dice otra cosa. Y eso también, si nos alcanza tiempo, vamos a aclarar. Y vamos a ver aquí el versículo 11. Habiendo sido predestinados o elegidos, que yo creo que es la mejor traducción es elegidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nuestra discusión sigue aquí el orden del texto griego en el versículo 12, que también está reflejado en la Reina Valera, en nuestra versión aquí Reina Valera. La mayoría usa Reina Valera, donde la frase que seamos para alabanza de su gloria precede a nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa expresión está antes, o viene antes de esta última frase. Esta frase, ¿no? Nosotros vamos a comentar más adelante. La perspectiva que Dios tiene de nuestra herencia en Cristo es muy interesante, es muy importante fijarnos en esta expresión. Es dada aquí a conocer en su elección, su poder y su preeminencia. Vamos a usar la expresión elección, que yo veo que nos parece mejor la traducción, la elección, porque hay un segmento religioso que usa mucho esta expresión, la predestinación, para enseñar que unos fueron elegidos. Claro, unos fueron elegidos, otros no. Entonces, unos para la salvación y otros para condenación, y nosotros ya hemos aclarado eso, ¿no? Que no todos son buenos metales, ¿no? Claro. Algunos son bronce y algunos son aluminio, ¿no?
No puede ser atraído por el amor de Dios. Entonces vamos a ver la elección de Dios. Nosotros como cristianos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Deus. Aí dice Reina Valera, conforme ao propósito de Deus. Eu diria elegidos, havendo sido elegidos conforme ao propósito de Deus, somos conscientes de que somos lo que somos, somos conscientes de lo que somos, ou de que somos, ou lo que somos devido a lo que Deus decidiu hacer de nós outros antes que qualquer ser humano fosse criado. Pablo já falou isso em el versículo 3, que hemos sido elegidos antes de la fundação del mundo, ou seja, antes que o universo fosse formado. Nós hoje havíamos sido elegidos. E muitos que todavía não han recebido a Cristo também han sido elegidos. Claro. O que está faltando é que alguém chegue e lhe comparta o mensagem do Evangelho. E é por isso que nós estamos fazendo este programa, não? Para que outras pessoas conozcam a Cristo. Escute e sejam atraídos por el amor de Deus. Desde o passado eterno, Ele declarou que todo pecador elegido, nós nunca vamos olvidar-nos de quem éramos. Há pessoas que han tenido uma vida mais moralmente pior que outros, pero de igual maneira estávamos perdidos. Claro, todos estábamos en la misma condición. En la misma condición. Hay algunos que moralmente son muy depravados, pero eso no nos hace mejor que essas pessoas. Claro. A Bíblia diz, por quanto todos pecaram e estão separados da glória de Deus, da presença de Deus. Desde Adão, todo ser humano que ha nascido é um pecador. Então, ele declarou que todo pecador elegido, sem importar quão vil, rebelde, inútil e merecedor solo de la muerte pudera ser, porque era o que nós outros merecíamos, era o castigo eterno. Quem confiar em seu Hijo seria feito tão justo como aquele em quem havia depositado sua confiança. Em Jesus. Em Jesus, ou seja, não importa o passado. O importante é em quem hemos puesto nossa confiança. E isso cambia toda a nossa história. Essa é a eleição de Deus. E Pablo sempre está repetindo, não? E vamos sempre repetir. Segundo nos escolheu em Ele. Antes da fundação do mundo. Isso está no versículo 4. Para que fôssemos santos e sem mancha delante dele. Com um propósito. O pecador é chamado, é elegido por Deus para que viva uma vida sem mancha, uma vida sem pecado, para que seja santo. No momento de nossa eleição, hemos sido já separados, não? Por isso somos santos. Essa é a eleição de Deus. Deus nos eligió antes da fundação do mundo. Agora, o poder de Deus. O poder de Deus. Se trata do poder del que hace todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Aqui está muito claro que todo o que Deus hace é segundo sua vontade. Nadie lhe pode dizer, haces assim, deverías hacer assim. Claro, Deus é soberano, ¿no? Él hace conforme a su voluntad, no nuestra voluntad. No nuestra voluntad. Nosotros que tenemos que someternos a su voluntad. La palabra hace, proviene de energeo, de la cual se derivan términos como energía y energético. Hace, viene de energeo, de la cual se derivam
energía y energético. En la mente divina de Dios, su creatividad y su energía son la misma cosa. No hay diferencia, ¿entiendes? Su poder y su creatividad son iguales. Al crear con su pronunciación la existencia de cada parte del mundo, este empezó de inmediato a operar con precisión tal como ele había planeado. Cuando ele dijo, sea la luz, fue la luz. Fue la luz. Que haya separación entre las aguas que están arriba y las que están abajo. Hubo esta expansión que nosotros podemos ver. Hizo que aparece las aves, solo con su palabra. Todo vino a la existencia, o sea, de la nada vino a la existencia. Entonces, el poder de Dios y la creatividad de Dios son iguales, no hay diferencia. A diferencia de las cosas hechas por nosotros, las creaciones de Dios no tienen de qué ser objeto de nuevos diseños y prototipos y experimentos y pruebas, ni necesitan combustible o ser cargadas para funcionar. No solo son creadas para funcionar, sino que funcionan porque son creadas. Yo no sé si tú observaste que las empresas cada año crean nuevas, por ejemplo, nuevas cosas. Por ejemplo, una empresa de computadoras, celulares. Ellos están siempre innovando. Claro, sacando nuevos modelos. Sí, porque si no, no hay ventas, ¿no? Claro. Entonces, para eso los ingenieros están para cada año sacar nuevos modelos. Y esas creaciones necesitan de algo. Un celular no puede funcionar si no es cargado. Claro, o sea, dependen de energía, dependen de otros, ¿no? De otras cosas. De otros. Dios no. Cuando Dios dice así, sea la luz, el universo comenzó luego a funcionar. Y desde ese día ya no paró. Claro, hasta el día de hoy. Y la Biblia dice que Él sustenta con la palabra de su poder. Las distancias que hay entre la tierra y el sol son perfectas. Todo lo que Dios hace es bueno según su voluntad. Nadie estuvo así, no. Tú tienes que hacer así. No necesita de un consejero. Claro, Dios ha hecho todo y todo está funcionando hasta el día de hoy. Y eso podemos verlo, ¿no? Es testimonio de lo que ha hecho Dios. Sí, nosotros vivimos en la tierra como la tierra está girando. Pero nosotros estamos sentaditos, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, eso es la gran diferencia entre el poder de Dios, entre la creación de Dios y la creatividad del hombre. El hombre solo copia, ¿no? Claro. Solo copia. La aplicación de energía es una parte indispensable de su plan y obra creativos. Debido a que en su gracia admirable, Dios nos eligió para ser sus hijos, ciudadanos de su reino y coherederos con su Hijo. Él hará que todo esto se haga realidad. Todo lo que Él ha prometido se cumplirá, se hará una realidad. Así como su creación es una realidad. Entonces, todo ser humano que ha sido elegido por Dios hace parte de su reino. Esto es una realidad. Hace parte de su reino. Va a recibir una herencia. Y no solo eso, va a ser coherdero con Cristo. Con Cristo. Y eso es seguro. Si hay algo tan seguro en este mundo, son estas cosas que nosotros estamos hablando aquí en Efesios, que Pablo nos está enseñando. Nos está enseñando. Es una realidad. Hoy el mercado financiero no es seguro.
Claro, hay muchas fluctuaciones, en cualquier Sí. momento se cae una moneda. Sí. Pero el único que es firme, seguro, es lo que Dios nos asegura en la palabra de Dios. Por eso es tan importante creer, oír y creer en la palabra de Dios. Claro, todo eso nos invita a tener esperanza, ¿no? Un Dios que ha prometido y ha cumplido hasta aquí y va a seguir haciendo, ¿no? Sí, hasta el final. Vamos a leer Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una realidad. Hasta que Cristo venga. Y lo más importante, Juan, es que esas promesas un día se cumplirán. Y lo más importante es que el propio Cristo vendrá por nosotros y nos llevará. Y la Biblia dice en Tesalonicenses que estaremos para siempre con Él. Claro, y es algo seguro, ¿no? No tenemos que hacer nada, no depende de nada que nos pueda pasar en el futuro, ¿no? No. O sea, el único seguro firme y que es una realidad es nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo. Por eso todo hombre debería poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es el único digno de confianza y que nos da esa esperanza. Dios lleva a cabo lo que planea. Claro. Dios no es el hombre para que mienta. Ele não hace un plan y desiste. No, Ele lleva a cabo lo que planea. Ele imparte energía a todo creyente. Nosotros estamos usando, mejor dicho, el término energía, pero el poder. Energía es poder, claro. ¿Sí o no? Es fuerza. Dios imparte su poder a todo creyente, a todo aquel que cree en Él. Todo lo que necesitamos, todo poder que necesitamos para nuestro perfeccionamiento espiritual, vamos a tener en Dios. Vamos a tener en Dios. No es suficiente pensar que Dios solo hace el plan. Él se encarga de hacerlo funcionar y llevarlo a cabo. O sea, no solo lo planea, sino que Él lo sustenta hasta el final, ¿no? Lo sostiene, lo pone le da funcionalidad, mejor dicho. Sí. En eso estamos seguros. Por eso podemos descansar en Él. Claro. Por eso podemos confiar en Él. Claro, porque vemos a Dios que sí es poderoso, ¿no? Sí. A veces estamos débiles, pero cuando nos acercamos a Él somos fortalecidos. Nuestra fe es fortalecida cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, somos fortalecidos, nuestra fe es fortalecida y nuestro cuerpo físico también, ¿no? Recibe ese impacto del poder de Dios. Pero uno tiene que experimentarlo, ¿no? Claro, acercarte a Dios. Sí, es personal, todo esto es personal. Veamos la preeminencia de Dios o la supremacía de Dios. Es otro sinónimo para preeminencia. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿por qué que Dios hace todas estas cosas? Para que Él sea glorificado. Porque nosotros mismos no tenemos poder. Claro. Nosotros mismos no tenemos capacidad de funcionar sin Dios. La Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Como se mencionou antes, esta frase vai ao começo do versículo 12, em el texto grego, e esse ordem lógico se ajusta ao que Pablo está dizendo acerca da perspectiva de Deus com respeito a nossa herência. A perspectiva e obra continua do Senhor é evidente em sua eleição, em seu poder
Y como vemos aquí, en su preeminencia, en su supremacía. El hombre es redimido con el propósito de restaurar la imagen divina que fue mancillada por el pecado. Dios no nos dejó en el estado que Adán nos dejó. Claro, Dios más bien nos restauró, ¿no? Jesús nos restauró. El propósito de la redención es restaurar la imagen. La imagen. En Adán, todo hombre, porque somos descendientes de Adán, ¿no? Todo hombre tiene una imagen borrosa. Dios lo creó a Adán perfecto, sim, moralmente bueno, intelectualmente bueno, emocionalmente, evolutivamente bueno. Pero el pecado dañó y todos nosotros hemos heredado eso. Entonces, nosotros hemos sido redimidos para restaurar esto que Adán hizo. Para restaurar nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre recibe a Cristo, ahí sí, él es hecho a imagen y semejanza de Dios. Puede pensar como Dios pensa, puede amar como Deus ama, e pode obedecer a Deus. Sem Cristo não se pode. Sem a redenção, isto é impossível suceder. É impossível suceder. Todo ser humano tem a imagem de Deus. Traz essa imagem de Deus, pero borrosa, chueca, torcida. Pero em Cristo nós outros somos restaurados. E esse é o propósito da redenção. Restaurar lo que había sido perdido en el huerto del Edén. O sea, que si no tenemos a Cristo, o los que no tienen a Cristo, tienen la imagen de Dios también, pero borrosa, ¿no? Borrosa. Entonces, por ejemplo, con Cristo sí podemos amar como Él ama, ser como Él es, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen algunos problemas morales, por ejemplo, los que roban y otras cosas. Pero ele protege a sua família. Claro. Então, ao ver isso, se pode observar que ele traz a imagem de Deus. Pero está borrosa, de uma maneira errada, fazendo coisas erradas, pensando que assim vai ajudar a sua família. Pero a intenção é boa. Claro. Pero a maneira é errada. Porque tiene la imagen de Dios, puede hacer o tiene la intención de hacer cosas buenas, ¿no? Pero todas las cosas que hace están manchadas con el pecado. Com o pecado. Justamente eso. Agora, quando nós recebemos a Cristo, aí sim podemos fazer as coisas corretamente. Isso não é exclusividade, é uma realidade. Claro, es una realidad. Puede parecer, puede sonar exclusividad, pero no es. Esa es la realidad. Eso es lo que Cristo hace en la vida del pecador, que era rebelde, era una persona vil. Cuando recibe a Cristo, ele comienza a hacer las cosas correctamente, como a Dios le agrada. Claro, entonces ahí es donde sí podemos restaurar esa imagen por supuesto. Que con Adán se ha manchado, ¿no? Todo lo que fue perdido en Adán, con el segundo Adán, nosotros podemos lograr. Podemos lograr esto. Puesto que la intención que tuvo Dios al crear a los hombres fue que ellos reflejaran a perfección la imagen divina. La meta de la salvación es la meta de la creación. Deus criou Adão para que reflejara a perfeição de Deus. Adão falhou, pero a salvação, o segundo Adão, como já les hablé, com o segundo Adão podemos lograr essa restauração, ¿no? Que estamos hablando. Sim. Deus deseja criaturas que alabem sua glória com a proclamação e o despliegue em eles de sua própria glória. Por essa razão, ele redime a los hombres.
Entonces, cuando el pecador recibe a Cristo, él ya no va a hacer las cosas que a él le gusta. Va a hacer las cosas que a Dios le agrada, que va a traer solo gloria y honra a Dios. Esa es la meta de la salvación. Las Escrituras siempre presentan la salvación desde el lado de Dios, a fin de que Él siempre reciba todo el crédito, como lo merece. En nuestra sociedad orientada a la exaltación del ser humano, el hecho de que Dios quiera tener el crédito exclusivo parece inapropiado, pero solo porque los hombres no tienen un concepto real de su grandeza, santidad y gloria. Cualquier manera de verle, que tengan no solo más que simples progresiones de ellos mismos. La alabanza y gloria que los hombres desean tanto son por completo inmerecidas y sus motivos para querer recibirlas son del todo pecaminosos. Y eso es verdad. Hay egoísmo. Cuando uno hace una cosa, ¿no? Claro. Siempre va a haber lo que el pecado deja, ¿no? Siempre va a estar, todas nuestras obras van a estar manchadas con eso. Entonces, hoy en día, es cierto, a veces no queremos dejarle a Dios el crédito, queremos nosotros tener el crédito de lo que hacemos, pero no nos damos cuenta que Dios es tan grande que Él sostiene todo, ¿no? Por eso es su gloria, ¿no? Mira, cuando alguien hace algo, pregunta, ¿quién ha hecho? ¿Qué es lo que responde? Yo. ¿Dónde está el crédito de Dios? Dios ha dado todo al hombre, ¿sí o no? Claro. Inteligencia, la capacidad de crear. Pero Él nunca dice, gracias a Dios, que Dios me ha ayudado a hacerlo esto. Él no habla así. Yo he hecho. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, por eso es pecaminoso, porque nunca va a dar la gloria a Dios. Claro. Y todo lo que hacemos debemos dar la gloria a Dios. Y eso es porque nosotros nos reconocemos, o a veces desconocemos su grandeza, su poder. Nos olvidamos, ¿no? A decir verdad, nos olvidamos que es Dios que nos da fuerza, es Dios que nos capacita para hacer las cosas. A veces cuando escuchamos eso, lo escuchamos de una manera tal vez muy religiosa, ¿no? No lo vemos tan real como tiene que ser, ¿no? Que Dios en verdad sostiene todo, ¿no? Es Dios que sustenta. Por ejemplo, ¿quién hace la tierra producir? Claro, es Dios. Es Dios, pero dice, no, eso es mi chácara. Claro. Yo lo he sembrado, yo lo he hecho, todo. Entonces eso es, ¿no? Hay que entender que en verdad Dios sustenta, es algo real, ¿no? No tiene nada que ver con simples conceptos, digamos, dogmáticos, religiosos. No tiene nada. Es una realidad. Nada de eso. Más bien deberíamos hablar siempre eso. Claro, eso se debería enseñar, ¿no? Sí, era eso eso debería ser nuestro lenguaje. Claro. Dios me ha ayudado y he logrado, porque Dios me ha ayudado. Pero siempre la gloria uno quiere, ¿no? Claro. Para sí mismo. En cambio, Dios procura su gloria por las razones correctas y porque Él es el único que la merece. Su deseo de gloria es santo porque la gloria es algo de lo que Él es digno de una manera suprema y única. Por lo tanto, nuestra salvación elegida, incluso las bendiciones eternas e ilimitadas que la acompañan, han sido diseñadas a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, ya no podemos ser como los demás. Claro. Siempre debemos reconocer que todo viene de Dios.
que todo procede de Dios. Por supuesto que el incrédulo no tiene ese concepto, no tiene esa conciencia, pero algunos sí, ¿no? Algunos, no todos, no podemos colocar todos en la misma bolsa. Claro. Pero muchos dicen, no, gracias a Dios tengo esto. Gracias a Dios, he visto, conozco personas que son muy agradecidas a Dios. Pero la mayoría, la gloria es solo para Él. Yo he hecho. Claro, entonces no entienden eso, ¿no? Tienen a Dios como un concepto intelectualmente, tal vez. Sí, es como Satanás. Satanás tenía un concepto intelectual de Dios. Claro. Yo te pregunto, Juan, ¿dónde vivía Satanás? Satanás era un ángel de Dios, ¿no? Sí, era un querubín, estaba delante del trono de Dios. Claro. Pero después se reveló, ¿no? Se reveló, mirando, sabiendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si hay alguien que ha visto tantas cosas bonitas, es el diablo, ¿sí o no? Claro. Muchos dicen, yo he ido al cielo. Sí, muchos hablan eso. Y cuentan muchas cosas. Pero si hay alguien, si hay una persona que sabe cómo es el cielo, es el diablo. Pero él quiso obedecer a Dios. No, él se rebeló contra Dios. ¿Dio la gloria a Dios? No, no le dio la gloria a Dios. Entonces, hay muchas personas como Satanás. Y Satanás no es porque no ha visto. Claro, es porque tenía un corazón malo mismo. Un corazón malo. Y hay personas así, que saben que todo lo que tiene procede de Dios, pero no le da la gloria. No quiere darle la gloria a Él. No quiere. Muy bien, esa es la perspectiva divina de nuestra herencia, de nuestra salvación. Porque cuando hablamos de herencia, estamos hablando de nuestra salvación, de la vida eterna. Esa es nuestra herencia. No es que vamos a tener oros, cantidad de oros, platas, piedras preciosas en el cielo, no. Es la vida eterna. O sea, la herencia aquí nos habla de lo que nos corresponde, que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, con la salvación. Sí. La perspectiva humana. Ahora vamos a ver la perspectiva humana. El versículo 12b a 13a dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. En el texto griego, este pasaje es continuo. La última parte del versículo 12 conduce de inmediato al versículo 13. Es que como está dividido en versículos, queda muy difícil entender lo que estoy hablando, pero no hay nada complicado. Aquí vemos la herencia divina del creyente. Es en Jesucristo. Nuestra herencia divina está en Cristo. En Cristo. No podemos tener una vida eterna sin Jesucristo. Eso es imposible. Desde nuestra propia perspectiva humana. A través de la Biblia existe tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. ¿No es verdad? Claro. Porque el hombre no quiere someterse a Dios. Claro, somos rebeldes por naturaleza. Por naturaleza, mas todo esto es por causa del pecado. Claro, el pecado, ¿no? Una tensión que el hombre, en su conocimiento limitado e imperfecto, es incapaz de reconciliar por completo. Aún a veces nosotros, que ya hemos recibido a Cristo, nos rebelamos contra Dios, ¿sí o no? Claro, a pesar de que seamos salvos, ya tengamos a Cristo en nosotros, ¿no? Conocimiento. Ya no debería ser así. Claro. Pero muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y hacemos nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Claro. De no colocar a Dios en primer lugar. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios,
nuestra vida es diferente. ¿No es así? Claro. Claro que vamos a tener problemas, pero no vamos a sufrir las consecuencias. Claro, va a ser muy diferente, ¿no? Porque si Dios nos dice algo, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y a Claro. veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Ahí vemos, ¿no? Que por nuestras propias actitudes tenemos resultados equivocados. Y a veces le echamos la culpa a Dios todavía, ¿no? Y aún, ¿por qué? Le preguntan, Ujú. ¿por qué? Cuando nosotros mismos tenemos la culpa, ¿no? Sí, la culpa es nuestra. Entonces, siempre va a haber, né, toda essa tensão que vai haver entre a soberania de Deus e a vontade do homem, sempre vai haver uma tensão por causa do pecado. Ujú. Porque não, apesar de que já hemos sido regenerados, nascido de novo, nunca podemos olvidar que temos uma natureza pecaminosa. Sí. Ujú. Isso não podemos olvidar. E muitas pessoas estão equivocadas nesse sentido. Porque pensam, eu recebi a Cristo, todo bem. Não. Aí vamos sempre estar. Não hemos sido glorificados. Claro, aún no. Ujú. Não hemos sido glorificados, porque é a última parte, né, da salvação, Ujú. quando seremos transformados mentalmente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Ujú. volutivamente. Aí sim. Pero mientras estemos neste corpo, vamos estar lutando. Pablo diz que há uma luta Ujú. entre a carne e o espírito. Então, vai depender de quem nós mais alimentamos, Ujú. é que vamos ter vitória ou a derrota. Porque às vezes alimentamos muito nossa carne Ujú. e debilitamos o espírito. E por supuesto que a derrota é iminente. Entonces, cada uno de nosotros debemos reflexionar en eso, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que alimentamos cada día más, ¿no? Uhum. Entonces, al final, cuando veamos los resultados de eso, vamos a ver, ¿no? Si la carne es lo que alimentamos más, vamos a tener resultados negativos, ¿no? Y si es el espíritu, vamos a tener resultados positivos, porque eso nos dice Dios que nos ha creado, ¿no? Ele nos garantiza isso. Claro. Ujú. Tanto os resultados positivos como negativos estão expressos na palavra de Deus. Ujú. E agora vai depender de nossa atitude hacia Ujú. a palavra de Deus. Ujú. De nuestra obediencia, ¿no? Sí. Ujú. Como sucede com todas as demais antíteses e paradoxas em la palavra de Deus, nossa responsabilidade consiste em crer sem reservas os dois lados de ella se apresentam em las Escrituras, tal como foram reveladas. Sabemos que as verdades estão em perfeito acordo com a mente de Deus e esse conhecimento deveria deixar-nos satisfeitos. Ujú. É que nós outros somos muito... creemos que sabemos fazer as coisas. Ujú. Isso se chama necessidade. Claro, que nos creemos autosuficientes, ¿no? Sí. Ujú. E esses versículos que conhecemos, não sem mim nada podeis fazer. Ujú. Isso parece solamente um clichê, não? Ujú. Pero isso temos que mentalizar, temos que meter em nossa cabeça que se queremos vitórias, temos que obedecer a Bíblia, obedecer a Deus como Ele disse que temos que fazer. Ujú. Não há outra. Não há outra. Claro, no hay otra salida, no hay otra forma. No, esa es la única forma que nos dice É Dios a única mismo. forma. Sem importar que razões tuvo Deus para desenhar verdades tão irreconciliáveis desde o ponto de vista humano, Ujú. nós deveríamos agradecer-lhe e alabar-lhe por elas. Ujú. Antes de questionar, deveríamos, Senhor, te lo agradezco. Ujú. Claro, porque a veces no entendemos lo que pasa, ¿no? Nuestra mente, que a veces es muy limitada, no entendemos por qué suceden las cosas, cómo suceden, ¿no? Uhum. Pero igual debemos darle gracias a Dios porque Sí. Él sustenta eso. Mejor seria, Senhor, te dou graças. Não entendo esto, Ujú. pero te lo agradezco.
Sé que todo saldrá bien porque tú conoces todo. Claro. Tú eres todopoderoso, tú conoces el futuro, sabes lo que es mejor para mí. Eso sería debería ser nuestra actitud. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Cuestionar. Quejarnos, murmurar. Y eso está mal. Por la razón misma que son por completo verdadeiras, ao tempo que parecieran ser contraditórias. Nos humilhamos em sua presença e expressamos nosso assombro e reverência ante lo que é incompreensível para nós outros. Deveria ser essa nossa atitude, pero lamentavelmente não lo é. Para o creyente que tem uma confiança real, a coexistência dessas verdades é uma evidência mais de que as Escrituras são obra e ingenio de Deus e não do homem. Assim como miramos a criação, podemos dizer isso aqui não é resultado de uma explosão. Claro. Há Deus que ha criado todo isso. Deberíamos mirar as Escrituras assim. Claro, entender que si lo hubiera hecho un hombre, todo sería más simple tal vez, ¿no? Más sencillo. Pero hay tanto que analizar porque obviamente ha sido sacado desde una mente divina, ¿no? Sí. Y sabes que ahora he tenido un entendimiento. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Para que Él sea glorificado. Claro. De las cosas imposibles, contraditorias, Él transforma en bien. Claro, para recibir Él la gloria, ¿no? La gloria, para que todos digan, no, eso ahí no. Es imposible que Él haya hecho. Eso es obra de Dios. Claro. Entonces eso es por eso que Dios hace las cosas como lo hace. Que para nosotros son contraditorias, que não pode entrar em nossa mente humana limitada, mas é justamente para isso. Para que Deus reciba toda a glória. Toda a glória. Ele sabe fazer as coisas. Para mostrar que solo Ele lo pode fazer. Sim, e apesar que existem muitas pessoas que siguen dizendo, não, Deus não existe. Deus não existe. Pero como... Se Deus não existe, por que anda peleando com um Deus que não existe? Claro, ¿no? Porque odian a ese Dios que no existe. Exactamente. Eso sí es ignorancia, ¿no? Claro, se contradicen, ¿no? Sí. Muy bien. El texto dice, a fin de que nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí es la primera mención al lado humano de nuestra herencia divina en Cristo. Já hemos visto a parte divina, agora estamos vendo a parte humana. O texto griego tem um artículo definido antes de Cristo, ou seja, antes da palavra Cristo. E uma tradução mais literal seria: esperávamos em el Cristo. Los que primeiramente esperávamos em el Cristo. Com esse artículo se entende melhor, verdade? Claro. Quando se omite esse artículo, queda mais difícil a compreensão. O significado não cambia. Em Cristo ou em el Cristo, isso não cambia. Pero o artículo definido hace énfasis em el carácter único de nossa esperança. Está puesta en el único Salvador, Jesús, el Cristo. Entonces le da un carácter de único, ¿no? De único. El único que puede nos dar esperanza. Claro. Es Cristo. Claro. Entonces también eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta. Por eso es bueno también entender un poco de griego, ¿no? Claro. Para entender un poco más. Sí, porque cuando aparece en Reina Valera, en Cristo,
Es algo muy general. General. Suena muy general, claro. Pero cuando nosotros decimos en el Cristo, cambia todo. También recalca la idea de que los apóstolos y otros creyentes judíos de primera generación fueron los primeros a recibir el Mesías. Porque, presta atención en lo que dice el texto, a fin de que nosotros, los que primeros esperábamos en el Cristo. Entonces, aquí tiene una primera generación. Claro. Ahí se refiere a Pablo y todos los demás creyentes de la iglesia primitiva. Por eso están en todos nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo. Un factor decisivo para que un hombre crea en el Evangelio es la esperanza que recibe en su Salvador y Señor. Aunque Pablo menciona antes la esperanza en este pasaje, el orden cronológico, así como teológico, es de fe primero y esperanza a continuación. En este contexto, sin embargo, la expresión esperábamos se emplea como un sinónimo de fe. Los que primeramente tuvieron esa esperanza en Cristo fueron los primeros que creyeron en Él. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos da esperanza? Cristo. Cristo. Por eso, nuestra herencia está asegurada. La vida eterna está asegurada porque quien nos garantizó es el Cristo, el Señor Jesucristo. No es cualquier Señor, claro. Es el Señor Jesucristo, que nos dio esta esperanza, nos da esta seguridad de que un día vamos a gozar eternamente de esta herencia. O sea, todo lo que Cristo heredar, nosotros también vamos a heredar. Exactamente. Entonces, es bueno, es urgente que el pecador ponga su confianza en nuestro Señor Jesucristo, para que pueda gozar y disfrutar de la vida eterna. ¿No? Entonces, aquí vemos este propósito de la herencia, ¿no? De que Cristo, todo lo que es de Cristo va a ser de nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a gozar con Él, ¿no? Y bueno, aquí hemos estado analizando ya hasta el versículo 12, ¿no? 12, entonces esperamos que haya sido de mucha bendición este programa, ¿no? Y estamos avanzando poco a poco en este estudio que está siendo de mucha bendición. Estamos entendiendo por qué es que aquí Pablo nos habla de esto justamente, de quienes esperamos en Cristo, qué es lo que recibimos, ¿no? Los que estamos o confiamos en Él, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que nos pueden dar esperanza para que en el futuro, tal vez no hablando terrenalmente, podamos vivir así, ¿no? Con esta esperanza, sabiendo que Cristo nos está garantizando que vamos a llegar hacia donde la Biblia nos dice que vamos a llegar. Entonces eso yo creo que es un motivo de alegría y de gozo, ¿no? De alegría, de alabar a Dios. De alabar a Dios. Agradecerle a Dios. Señor, gracias te doy, porque tengo una esperanza. Y de obedecer la Biblia, ¿no? Y estar de acuerdo con ella al también darle la gloria a Dios. Sí. Porque de Él es la gloria. Porque a veces, cuando nosotros estamos en obediencia a la palabra de Dios, ¿quién recibe la gloria es Dios? Esperamos que pues compartan, ¿no? Cada uno de los que nos están escuchando, si esto es de mucha edificación para ustedes, compártanlo con aquellas personas que tal vez puedan también ser edificadas, ¿no? Y rogamos cada día a Dios también de que podamos llegar a más personas para que puedan conocer también de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esperamos que ustedes nos ayuden a poder llegar a más personas
y que podamos edificar y cumplir con esa misión que Dios nos da de poder predicar la palabra, ¿no? Entonces esperamos que lo comparta, que nos ponga un me gusta ahí ya sea en YouTube, ya sea en Spotify o en cualquier otra plataforma que nos esté escuchando, y que también si recién estás llegando, nos has escuchado por primera vez, puedes revisar los podcasts anteriores, ¿no? Porque hemos estado analizando desde el versículo 1, ¿no? Todas las partes, todos los temas hasta ahora, ¿no? Entonces esperamos que sea de mucha bendición y les esperamos la siguiente semana, ¿no? En el estudio de Efesios, este libro que es muy interesante, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente semana.